En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy continuamos, obviamente, la clase de liturgia. Todavía en la primera parte, las nociones preliminares de la liturgia. En el capítulo 7, capítulo 7, la elección y composición de las fórmulas litúrgicas. Entonces, hablando de las fórmulas litúrgicas, habíamos visto los tipos de fórmulas que existen, himnos, oraciones, etcétera, cada tipo, las fuentes, de dónde vinieron estas fórmulas, y ese capítulo es más los motivos, por qué se eligió tal fórmula en tal caso. Entonces nos quedamos ahora en la número B, las circunstancias históricas y topográficas. Las circunstancias históricas y topográficas. Son circunstancias históricas, muy bien, pero topográficas, del lugar donde vinieron estas fórmulas o donde fueron recibidas. Entonces, en la última clase vimos un comentario sobre las liturgias estacionales, las diferentes estaciones, como si se ve en el misal romano, sobre todo en ese tiempo de la Cuaresma, cada día la misa es celebrada en una estación. Se dice estación en tal iglesia. Es una iglesia de la ciudad de Roma, que primitivamente, cada día esa misa era celebrada en esa iglesia. Por eso se dice misa estacional. Entonces hoy vamos a dar un ejemplo de cómo las estaciones fueron utilizadas en la estación en tal iglesia para la composición de esas formas. Algunos ejemplos. Entonces, primeramente, el domingo de la sexagésima. El domingo de la sexagésima, la estación es en la Basílica de San Pedro Apóstol, la gran Basílica de San Pedro. Los textos de esta misa recuerdan las angustias del pueblo romano en la invasión de los lombardos. Bueno, los lombardos en esa época de la composición habían invadido Roma y las lecturas hablan como de la buena nueva del Evangelio que es sembrado entre los gentiles, entre los paganos. Como en los paganos, no se recuerden que los lombardos cuando invaden Roma son todavía paganos, se convierten posteriormente, pero son paganos. Entonces hay ese sentido, de que se habla de San Pablo, el apóstol de los gentiles, que llevó la fe cristiana a los pueblos paganos. Entonces es en ese sentido, la influencia de la estación, de ese contexto histórico, la invasión de los lombardos, en la elección de los textos que tenemos de la misa de la sexagésima. En la época de San Gregorio II, tenemos, además de la invasión de los lombardos, también la amenaza musulmana.
Fue en esa época que se instituyó el ayuno obligatorio en la Cuaresma y las misas de los jueves de la Cuaresma. Entonces había dicho antes que primitivamente los jueves no se celebraban misa, ¿no? La misa no se celebraba cada día, ¿no? Hoy el único día que no celebramos misa es el Viernes Santo, pero primitivamente como cada semana la misa no era cada día, no había como el miércoles, el viernes, el sábado, ¿no? Como el sábado para el domingo, ¿no? Era como la vigilia del sábado para el domingo. Era como esos 3 días de la semana eran días de misa. Y más una vez, ese es el motivo, les repito, por lo cual en las témporas solo hay misas de témporas los miércoles, viernes y sábado. Los sábados porque era la vigilia para la misa del domingo, ¿eh? Y obviamente había misa los miércoles y viernes. Entonces San Gregorio Magno va a instituir la misa de los jueves de la Cuaresma, ¿eh? Y esas misas estarán como muy... El contexto histórico de su institución son muy fuertes, ¿no? Pueden ver las misas de los jueves de la Cuaresma. El viernes, después del segundo domingo, de la segunda semana de la Cuaresma, la estación es en la iglesia de San Vital, padre de los santos Gervasio y Protasio, que fue enterrado vivo y muerto con piedras, ¿no? Como lanzaron piedras. La liturgia de ese día nos muestra a Jacob, que fue entregado por sus hermanos envidiosos. Igualmente el Evangelio narra que los obreros de la viña mataron hasta el hijo del padre de familia, ¿no? Entonces, la liturgia, ¿no?, está como en el contexto, ¿no?, de la vida de San Vital. El sábado, después, el sábado siguiente de la segunda semana, la estación es en los santos Marcelino y Pedro mártires. La epístola nos cuenta la historia de Esaú y Jacob. El Evangelio nos narra la historia del hijo pródigo, relacionado al martirio de estos dos santos. El jueves, después de del tercer domingo, la estación es en los santos Cosme y Damián, y toda la liturgia es como una solemnidad de estos santos, ¿no? Si toman los textos del jueves de la tercera semana de la Cuaresma, ¿no?, incluso la oración habla de los santos Cosme y Damián, ¿no? Es como si fuera una fiesta, una solemnidad a estos santos, ¿no?, aunque sea una misa de la feria de la Cuaresma, porque en ese día la misa se celebraba en su iglesia, ¿no?, en Roma, ¿no?, en la iglesia de los santos Cosme y Damián. El sábado siguiente a este jueves, ¿no?, entonces el sábado de la tercera semana de la Cuaresma, la estación es en la iglesia de Santa Susana, mártir. La epístola habla de la falsa acusación hecha contra la casa Susana del Antiguo Testamento, y el Evangelio nos cuenta la historia de la hipocresía de aquellos que acusaban a la mujer adúltera, ¿no? Entonces eso está, el hecho de que la epístola sea la historia de la casa Susana, que fue acusada injustamente, ¿no?, de adulterio, y que el profeta Daniel la salvó, ¿no?, recibió de Dios la gracia, ¿no?, de conocer la historia y de salvarla de ese falso testimonio que habían hecho contra ella, ¿no? Y justamente porque en ese día se celebra la estación en la iglesia de Santa Susana. El cuarto domingo de la Cuaresma, la estación, toda la liturgia, toda la misa es un cántico a Jerusalén. La estación es en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén en Roma, ¿eh? Es la iglesia donde están contenidas algunas reliquias que se llaman de primer grado, como de la pasión, ¿eh?, como el clavos de la pasión, etc., o algunos espinos de la cruz, ¿no? Contiene reliquias de la pasión del Señor. Por eso se llama Santa Cruz de Jerusalén. Y justamente, ¿no?, el cuarto domingo, el domingo letare, el introito es letare Jerusalén, ¿no? Alégrate Jerusalén. Y todo el canto es eso, ¿no? Es un himno, ¿no?, a Jerusalén. El segundo domingo después de Pascua es el domingo del Buen Pastor. La estación es en San Pedro, ¿no?, como
el ejemplo de pastor que recibimos en la iglesia, la estación de San Pedro. Causa una influencia en ese domingo que es conocido como Domingo del Buen Pastor, el segundo domingo después de Pascua. La magnificencia, la grandeza de la Basílica de San Lorenzo inspiró el cántico de la misa en que se celebra su estación y también de su fiesta. Como el cántico, confesso et pulcritude in conspectu eius, sanctitas et magnificencia sanctificatione eius. La confesión y la belleza en su rostro, la santidad y la grandeza en su santificación. Bueno, esos cánticos de la estación de San Lorenzo son influenciados por la grandeza del templo, que es la Basílica de San Lorenzo en Roma. Entonces son ejemplos de las circunstancias de esas, vamos a decir, de esas misas estacionales, de las estaciones, de las iglesias estacionales para la elección de estos textos en ciertos días del año. El hecho que la misa es celebrada en esta estación causó una gran influencia en la elección de los textos que son de esa misa. Las circunstancias cronológicas. Las circunstancias cronológicas, según las circunstancias del tiempo. Cuando hablamos aquí de circunstancias cronológicas, no estoy queriendo hablar del tiempo en que se compusieron estos textos, sino del tiempo litúrgico, ¿no? El hecho que el tiempo litúrgico es utilizado como la elección para los textos. Entonces las fórmulas litúrgicas varían conforme el tiempo litúrgico o los misterios celebrados o la vida del santo que es celebrada. Así, en Adviento será una especie de aspiración confiante a Dios, ¿no? El hombre que clama a Dios de manera confiante, ¿no? Ese tema es muy frecuente en el Adviento. En la Cuaresma es como un gemido de arrepentimiento, ¿no? Los textos se reflejan eso. En Pascua como un grito de triunfo, ¿no? Que Cristo resucitó. En el Santoral, un himno de alabanza y un pedido de intercesión, de alabanza a Dios, ¿no? Por la vida de tal santo, y al mismo tiempo se pide la intercesión de ese santo, ¿no? Si ven las colectas, las oraciones de la misa de los santos, van a ver básicamente eso, ¿no? Se cuenta, se resume como una virtud que él vivió, ¿no? Dios que dio a tal santo de ser eso, o de haber fundado, ¿no? una congregación, de hecho eso, ¿no? Concédenos por su intercesión y se hace el pedido, ¿no? Esas es básicamente las oraciones colectas de la misa de los santos. En la misa, ¿no? Ese tema de la adoración, la acción de gracias, impetración de pedir a Dios y de expiación por nuestros pecados, ¿no? Esos 4 temas son fundamentales en los textos que leemos en la misa. En los sacramentos, la humildad y el reconocimiento. El oficio manifiesta más una exultación y gloria. Igualmente, si se toma el oficio, los himnos feriales del año y los himnos que se recitan casi todos los días en las horas pequeñas, quiere decir prima, tercia, sexta, nona y completas, hacen una referencia a la hora del día en que este oficio es normalmente recitado. Se toma el himno, por ejemplo, la hora de prima es la primera hora después que el sol ya está en el cielo. El oficio de laudes es más el sol que está naciendo, que está viniendo,
prima el sol ya está allá, entonces hay Yam Sol, como hay una referencia al hecho que el sol ya está en el cielo, ¿no? Acaba de estar en el cielo. La hora de tercia, ¿no? Es la hora en que el Espíritu Santo vino a los apóstoles en Pentecostés. Entonces la hora de tercia es la hora de Pentecostés. Y el himno empieza como Nunc Sancte Spiritus, como una referencia al Espíritu Santo. La hora de sexta como es la hora del mediodía, ¿no? Es el como mitad, ¿no? del trabajo del día. Igualmente es la hora que es consagrada al momento en que Cristo fue como puesto en la cruz. Y por fin la hora de nona es la hora en que Cristo murió en la cruz, ¿no? Como dicen las Escrituras, en la nona hora del día, más o menos entre las 2 y 3 de la tarde, ¿no? Es como la hora nona del día, la hora en que Cristo murió en la cruz, ¿no? Y el himno va a hacer referencia a que el sol ya está, ¿no? cerca ya del fin, ¿no? de la tarde. Las vísperas, los himnos de vísperas como hace una referencia al sol, pero en la semana también al día de la creación, ¿no? En ese día Dios creó, según el libro de Génesis, no sé, los animales, las plantas. Entonces el himno hace referencia a eso, ¿no? Que en ese día, ¿no? que Dios creó tal cosa, ¿no? Y por fin el himno de completa, sí, es como el último oficio del día, ¿no? Que está el oficio que se recita antes de ir a dormir, ¿no? Hace esa referencia, ¿no? del descanso, ¿no? del fin del día. Entonces, ejemplos, ¿no? de los himnos que toman como las horas del día en que son recitados, ¿no? como tiene ese tema, ¿no? de las horas del día que son recitados. Obviamente estoy hablando de los himnos de las ferias en general, ¿no? En ciertos tiempos litúrgicos como ahora en la Cuaresma, pero empezando a partir de las vísperas de hoy, que es las vísperas del primer domingo de la Cuaresma, ¿no? ya tenemos himnos que hablan de la Cuaresma, ¿no? O en las fiestas los himnos van a hablar del santo, ¿no? de las virtudes del santo. Ya no es, en fin, ya no es de la hora del día. Bueno, de la función de las fórmulas. Entonces, cada fórmula litúrgica tiene una función especial, sea de instruir, de comentar una lectura, de exprimir un voto, de acompañar un rito, etc. Bueno, hay como una función especial, ¿no? para su existencia. Primeramente, en la misa, el introito era primitivamente un canto, como ya comenté aquí, un canto de entrada, ¿no? Era como el momento en que se entraba en las misas en que no se cantaban las letanías. Entonces les dije que en muchas misas había las letanías que se cantaban, ¿no? en la procesión y se terminaban en el Kyrie. Es la origen del Kyrie de la misa, ¿no? El Kyrie que se termina en las letanías. Eso nos vemos todavía en la misa del Sábado Santo, ¿no? que hay las letanías del Santo, y se termina con el Kyrie de la misa. Las letanías de los santos, y también en la vigilia de Pentecostés anterior a la reforma de 55, ¿no? Tiene esa litanía de los santos que se termina con el Kyrie de la misa. Pero no todas las misas tenían esa litanía, y las que no tenían la litanía tenían el introito. Y curiosamente, la misa esas dos misas de las cuales acabo de hablar, como de Sábado Santo, no tienen introito, ¿no? Pueden ver que la misa de Sábado Santo no tiene introito, y es por eso, porque en las misas con letanías no había introito. Entonces eso, ¿no? El introito era un canto de entrada. En nuestros días, la liturgia romana, el introito es más el primer canto de la misa, que empieza la misa, ¿no? En las misas cantadas. No es más el canto de entrada, es el canto que se canta cuando el sacerdote ya está en el altar, ¿no? Es el canto de
que empieza la misa. Ese canto era una antífona, el introito, que se cantaba acompañada de versículos de los salmos, ¿no? Era como se cantaba un o dos versículos del salmo y se repetía la antífona, ¿no? Así era el introito en la origen. Bueno, la colecta, la oración colecta, la oración que se hace después del Kyrie o del Gloria, cuando hay Gloria en la misa, es la oración que se cantaba en otros tiempos antes de la procesión litánica. Después, ¿no? Como después del Kyrie, ¿no? Es como una petición, un pedido que resume el misterio del santo celebrado en la misa, ¿no? Entonces la colecta es un pedido a Dios y ese pedido resume como el tema de la misa, ¿no? Del tiempo litúrgico, del santo que es celebrado, ¿no? Bueno, resume, es un resumen del tema de la misa, ahí está. Una idea central en todas las colectas es que es como una profesión del anti-semipelagiana. Voy a explicar. Entonces es una afirmación de que sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin el auxilio de Dios, no podemos nada, ¿no? Es esa la afirmación que vemos en las colectas. ¿Por qué afirmación del antisemipelagianismo? Entonces, el pelagianismo, para hacer un recordatorio, es como era la herejía que decía que el hombre puede salvarse con sus propias fuerzas, con sus propias acciones. Cristo dio el ejemplo y el hombre, siguiendo el ejemplo de Cristo, con sus propias acciones se salva. No es necesario la gracia de Dios para la salvación. Es eso que decía la herejía pelagiana. Herejía esta condenada, por la iglesia. El hombre no puede salvarse sin la gracia de Dios. Pero la herejía semipelagiana tenía una nuancia. No decía, muy bien, el hombre no puede salvarse sin la gracia de Dios, pero el comienzo de la salvación, la conversión, es obra del hombre. El hombre, cuando se convierte a Dios, del pecado a Dios, él lo hace por su propia fuerza. Después, para llegar al cielo, necesita la gracia. Y no, también fue condenada eso, el semipelagianismo. ¿Perdón? La idea de Lutero. Sí, pero Lutero él va a decir que las obras no tienen nada que ver con la salvación. Es eso que afirma la fe católica, ¿no? Entonces, la idea de Lutero es que el hombre, las obras no tienen nada que ver con la salvación. Es puramente la gracia, ¿no? Como en fin. Lutero tiene una idea de predestinación que es más como fuerte en Calvino, obviamente. Pero es eso, no es como sola gracia, ¿no? Como las obras no tienen nada que ver. Al paso que la fe católica va a decir sí como participación a la gracia, ¿no? El hombre con sus obras participa, pero no quiere decir que sus obras puramente que le salvan, ¿no? Sin la gracia, ¿no? El hombre como con sus obras, ¿no? Haciendo el bien, como participa, ¿no? Es una participación querida por Dios. No es una participación que es algo que Dios quiso, ¿no? Que el hombre participase, ¿no? De su salvación. Entonces, pero el semipelagianismo es diferente, es decir, el hombre empieza a convertirse sin la gracia de Dios, y eso es falso, ¿no? Incluso la conversión es la gracia de Dios que es primera, vamos a decir, es primaria. Y la colecta de la misa es una expresión de eso, ¿no? En que se pide la ayuda de Dios porque sin la gracia no podemos, ¿no? Los salmos, que sea el gradual, el tracto o el aleluya, comentan la lectura leída. A veces
son una simple continuación del texto. Es algo que podemos ver en el gradual de la misa de la Epifanía, en que se repite prácticamente lo que acabamos de leer en el fin de la lectura. Omnes de Sabbat venit aurotums deferente. Todos vendrán de Sabbat, trayendo consigo el oro y el incienso. Ese es el fin de la epístola y lo repetimos de nuevo en el gradual. Es como una continuación, una repetición de lo que fue leído en la lectura. Entonces, el gradual, después de la lectura, el tracto, en fin, lo aleluya, lo que sea, es como una especie de comentario que sirve para la meditación de la lectura que fue leída. Entonces, el ofertorio trae en sí la idea de oblación, ¿no? de ofrenda. Muchas veces también hace fuertes referencias al Evangelio de la misa. No siempre, pero es muy común que el ofertorio haga referencia al Evangelio de la misa. La oración que hoy llamamos secreta busca reconciliar la benevolencia divina para recibir los dones ofrecidos. ¿No? Es la oración secreta, es llamada así hoy secreta porque se dice en secreto, el sacerdote la dice en voz baja. Es la oración que precede el prefacio, o las oraciones cuando más de una, que preceden el prefacio. La comunión, está hablando de la antífona que se llama comunión, como que servía para como entretener a los fieles en la devoción, en la comunión que iban a recibir. Era como el canto de comunión. Entonces la idea de la Eucaristía está muy fuerte, ¿no? En la antífona que llamamos comunión. O a veces son simplemente citaciones tiradas del Evangelio, de un salmo o del Evangelio de la misa, que fue dicho. Bueno. Las fórmulas de los sacramentos son casi siempre composiciones originales y sirven para explicar y dar sentido a la ceremonia de los sacramentos. Bueno. Hay la fórmula esencial del sacramento, ¿no? Que dice fue instituida por el Señor. Las otras fórmulas, normalmente los sacramentos raras veces tienen como lecturas o textos de la escritura o de la tradición. No, normalmente son como las bendiciones, son simplemente oraciones que fueron compuestas para eso. Son composiciones originales. Si van a tomar una oración, no sé, en el ritual romano, la oración para la bendición de tal objeto, esa oración fue compuesta para bendecir este objeto, es una composición original. Casi nunca tenemos como ese texto casi nunca viene ya de una fuente preexistente. Las fórmulas del oficio tienen la función de alabar a Dios e instruir al hombre. Entonces, el himno del invitatorio, dije que en Maitines hay un himno que siempre se canta todo día. No un himno, es un salmo que se canta en forma de himno, bueno, que es llamado invitatorio, que invita, ese invitatorio tiene la función de invitar las personas que recitan a la oración. Es una invitación, por eso se llama invitatorio. Los himnos cantan un misterio, las virtudes del santo, o un misterio, como les hablé, o la virtud de la vida del santo. Las antífonas son como la llave de los salmos, pero en otras veces son simplemente una revisión de una idea general. Bueno, el versículo, les hablé del versículo, ¿no? Como los dos versículos que siguen, a veces como una invocación seguida de una respuesta. Es breve, pero es profundo, que muestra esa aspiración del alma a Dios. Los responsorios, como dice el nombre, responden, contestan la lectura que fue leída, no es como siguen las lecturas. A veces también sirven como para expresar un misterio o la historia o virtudes de un santo celebrado. En algunas fiestas de santos, los
responsorios simplemente son una referencia a su vida, a la vida de ese santo. La conexión, hablando todavía de las fórmulas litúrgicas, entre la misa el oficio y los sacramentos. Entonces, la misa, el altar, está en el centro de toda acción litúrgica. Como toda la liturgia como que está centrada en el altar, en el sacrificio de nuestro Señor, en el sacrificio de la misa. Incluso el oficio divino se comprende más como como la liturgia de la misa, la alabanza que se da en la misa, en el que durante el día como la continuación de la alabanza hecha a Dios en la misa, ¿no? Y quizás la misa sea como una especie de octava hora, que se añade al oficio. Por eso, esa conexión del oficio y la misa no es tan fuerte que las rúbricas piden en general que la misa sea dicha según el oficio. La misa que no es dicha según el oficio es una misa que se dice votiva. Misa votiva es la misa que se dice no conforme al oficio del día, pero en general las misas son dichas según el calendario, según el oficio que se dice en el día. Igualmente existe una distinción como entre la misa privada y conventual. Entonces las antiguas rúbricas decían que la misa privada sea celebrada después de maitines y laudes. Entonces había una especie de obligación del sacerdote de celebrar la misa solamente después de haber recitado el oficio de maitines y laudes. La misa conventual es celebrada en una hora específica. La misa conventual es aquella misa de la comunidad que es celebrada en monasterios, en capítulos, en fin, en comunidades en que el oficio coral, el oficio cantado en coro es obligatorio, en que es obligatorio cantar todas las horas en el coro. En esas comunidades es obligatoria, como en los monasterios, que haya una misa conventual, la misa de la comunidad, que usualmente siempre son solemnes y se dice normalmente después de tercia. A veces también se dice después de prima, de sexta o de nona, con excepción de la misa que llamamos del gallo, la misa de medianoche de Navidad, que se celebra después del oficio de maitines. Entonces hay un momento en las misas conventuales en que la misa es dicha, como está ligada al oficio. Igualmente la colecta de la misa, la oración colecta, es la misma oración que se concluye en general, con pocas excepciones, que se concluye el oficio divino. Entonces, si toma la oración de la colecta de la misa, esa es de hoy, por ejemplo, va a ser la oración que termina las horas del oficio, de laudes, tercia, sexta y nona. Los oficios de prima y de prima y de completas tienen su propia oración que se dice cada día, que es una oración que hace referencia a la hora del día. La prima más como una oración de la mañana y la oración de completas más como oración de la noche, tiene más ese sentido. Si no, en todas las otras horas la oración que se dice es la misma que la colecta de la misa. La oración que conocemos como super populum de la Cuaresma, y que se dice ahora en el tiempo de la Cuaresma en las misas de la feria,
después de la última postcomunión, el sacerdote añade una última oración que es conocida como super populum, sobre el pueblo, que en otro tiempo era una oración que servía para bendecir a la gente. El sacerdote dice, oremos, humillate capita vestra Deo, como humillad vuestras cabezas delante de Dios, a Dios. Y normalmente se prescribe que se incline la cabeza durante esa oración y el sacerdote lee esa última oración. Lo que va a ver en la misa que se seguirá ahorita, es una misa de la feria de la Cuaresma. Oración super populum. La super populum, con excepción del sábado, porque ya las vísperas del sábado ya están como en el oficio del domingo, esa oración super populum es la oración que se dice en el oficio de vísperas de la feria de la Cuaresma. Igualmente el Evangelio de la misa es leído en parte, solamente la primera parte, para que se haga el comentario. Entonces los oficios que tienen 3 nocturnos, con rarísimas excepciones, como es el caso de Triduo Pascual o del oficio de los difuntos, son un comentario del Evangelio del día. Y antes de hacer ese Evangelio se lee solamente la primera parte del Evangelio. No todo el Evangelio, sino solamente una parte del Evangelio que es leído en la misa. En fin, el Evangelio de día muchas veces sirven para dar el texto de las antífonas de los cánticos evangélicos. La epístola de la misa es a veces parte de una más extensa como del texto leído en el primer nocturno. Entonces el texto, muchas veces el texto de la misa, la epístola, es leída de manera, esa misma lectura es como más extensa en el oficio. El primero nocturno del oficio se suele leer lectura de la Sagrada Escritura y esa lectura a veces es como una parte, es una extensión más. La epístola es como chiquita de la misa y lo que leemos en el oficio es como partes más grandes de ese texto. Ese texto está incluido dentro. Un ejemplo de eso es justamente el oficio del primer domingo de la Cuaresma, mañana. La epístola de esa misa es leída en el oficio, pero con más grande, ¿no? En el oficio hay más textos que se leen. En fin, los diversos textos de la misa son repetidos en el oficio. Bueno, última parte para terminar este capítulo. La correspondencia de los elementos entre sí. Entonces el Evangelio de la misa es la mayor fuente de inspiración de los textos de la misa. La epístola es más como un satélite del Evangelio, que está más como para apoyar el Evangelio. El Evangelio de la misa es el tema, es que da el tema de la misa. Y todos los otros textos como están, es como el Sol, ¿no? Y como hay los otros planetas en torno del Sol, ¿no? Que están en torno del Evangelio de la misa. Por eso, de manera general, las rúbricas dicen que las homilías de las misas, sobre todo el domingo, que sea en general, no quiere decir que es obligatorio que sea siempre, pero que sea sobre el Evangelio de la misa, porque es el tema de esa misa, es el Evangelio. La colecta resume el sentido del Evangelio, el resumen, muchas veces. La idea del Evangelio está contenida en la comunión, en diversas antífonas, etc. Los textos del oficio pueden repetirse en diversas horas, entonces a veces hay un mismo texto como el capítulo de Laudes, que es el mismo de vísperas, el mismo de tercia, en fin. Los textos en el oficio se repiten.
Bueno, ahí está, ¿no? De dónde vinieron los textos, ¿no? Como hay repeticiones, ¿no? De textos de la misa, del oficio, o del oficio en otras horas que se repiten. Bueno, es solo un comentario. Y en fin podemos empezar este nuevo capítulo, capítulo 8. Capítulo 8. Rúbricas. Decretos. Y costumbres. Ese capítulo es dividido entonces en 3 párrafos. El primer párrafo es las rúbricas. Okay. Noción de rúbrica. Entonces, las fórmulas litúrgicas impresas en las ediciones típicas son impresas en tinta como negra, ¿no? Ese negro. ¿No? El texto que el sacerdote va a leer en el misal del oficio está impreso normalmente en negro. Y esos textos vienen acompañados de unos que están escritos en tinta roja, texto rubro, ¿no? Como en latín, ruber. Son las rúbricas. Son como explicaciones de las ceremonias, ¿no? O de la manera como se tiene que, en fin, que ejecutar el rito, ¿no? Entonces las rúbricas no fueron hechas para ser leídas, no son fórmulas litúrgicas. Acabamos de hablar de fórmula. Fórmula es lo que es dicho, ¿no? Las rúbricas no son fórmulas, porque no son hechas para ser dichas, sino para explicar cómo hacer la ceremonia. Con el latín, para dejar bien claro esa distinción, los textos que el sacerdote lee suelen contener acentos, para que el sacerdote sepa el momento de leer dónde poner los acentos, ¿no? En la lengua latina. Pero en latín en general no se escribe con acentos, simplemente se escriben las letras. Y las rúbricas no tienen acentos, porque no son textos que fueron hechos para ser leídos en voz alta. Son textos que son explicativos. Entonces las rúbricas son textos hechos para explicación. Y el nombre rúbrica viene de ruber en latín, ¿no? Como rojo, ¿no? Porque son escritos históricamente, todavía en nuestros días, en rojo. Entonces, noción de esa palabra rúbrica. La palabra latina rúbrica designaba primitivamente un mineral de color rojo, de que se servían los artistas en el dibujo de los planes de sus obras, obviamente, ¿no? por el color rojo, y los que escribían como para hacer las líneas, las reglas para escribir correctamente. Entonces, como las líneas, ¿no? Que se escribía con ese mineral como el rojo. Entonces era como la manera para escribir correctamente, ¿no? Sin escribir de cualquier manera en el papel, ¿no? Como tiene esa idea de regla, ¿no? Rúbrica es una norma, una regla. También lo empleaban los jurisconsultos romanos para inscribir los títulos y resúmenes de leyes y más tarde las mismas leyes. Entonces, ya era utilizado en los tiempos antiguos para escribir las leyes. Más una vez, la rúbrica trae esa idea de norma, ¿no? De ley. Esta costumbre pasó para el derecho canónico y, en fin, llegó a la liturgia. Y si el empleo de rúbrica desapareció en las leyes, su nombre subsiste para designar las leyes escritas en tinta roja. Bueno, así en la liturgia
por la palabra rúbrica, entendemos propiamente las reglas especiales impresas en tinta roja, en el cuerpo de los libros litúrgicos y por extensión las reglas generales impresas en negro en la frente, como en el comienzo de los libros, como una especie de explicación. Entonces, en el misal, en el comienzo del misal hay una serie de textos que se llama rúbricas generales. Esas rúbricas no son impresas en rojo, son impresas en tinta negra, pero también son llamadas rúbricas, ¿no? Porque tienen ese sentido de normas, de explicaciones. Es el ejemplo de ritus servandus in celebrazione missa. El rito a ser guardado en la celebración de la misa. Entonces hay esas rúbricas que explican cómo el sacerdote tiene que hacer cuando celebra la misa, en las diferentes partes, los gestos que tiene que ejecutar, etc. También hay una sesión en el misal que son los ritos que se llaman de defectibus, ¿qué hacer cuando hay en la misa un accidente? Un accidente, por ejemplo, no sé, hay una mosca que se cayó en el cáliz, con el vino consagrado, con la sangre del Señor. ¿Qué hacer en ese momento? Entonces, hay esas normas que se dicen en el misal romano de defectibus. ¿Qué hacer cuando hay un defecto, cuando hay un accidente que pasa en la misa? Y en fin, hay las rúbricas especiales que son inscritas junto al texto que es leído, más como especial a esta ceremonia. Entonces, eso se ve sobre todo, ahorita vimos la ceremonia de las cenizas, es una ceremonia especial, no es una ceremonia como la que se hace cada día. Entonces, junto a los textos hay un texto que explica cómo el sacerdote tiene que hacer. Tiene que estar con las manos juntas, tiene que inclinarse a tal momento, hacer el señal de la cruz en tal momento, en fin. Esa explicación está contenida en tinta roja. Son también las rúbricas especiales. Bueno, después de esa introducción de rúbrica, noción, vamos a la división de las rúbricas. Hay rúbricas que ordenan fórmulas y ceremonias que pertenecen a la esencia de los sacramentos o sacramental, de sacrificio, de la misa o de los sacramentos. Son las rúbricas esenciales, son de institución divina, son obligatorias e inmutables. Un ejemplo es que, por ejemplo, en la administración del bautismo el agua tiene que el bautismo tiene ese sentido de lavar. Entonces el rito del bautismo tiene que tener necesariamente esa relación con el hecho de lavar a alguien. Voy a lavar. Entonces el agua tiene que como correr en el cuerpo. No es suficiente como mojar, por eso el agua tiene que ser corriente. Aunque el bautismo puede ser como hacemos aquí en general, pero también puede ser por inmersión. En ese caso, el agua hay un movimiento, el agua como que se lava. Pues ahí está. Entonces son rúbricas que son esenciales, que no son inmutables, no es algo que cambia con el tiempo. Otras dicen respeto a partes accesorias de los santos misterios. Son las rúbricas accidentales. Es la misma distinción que vimos cuando hablamos de las fórmulas entre esenciales y accidentales, entre aquellas que son necesarias para la validad del sacramento. También hay las rúbricas, las ceremonias que son esenciales para que haya el sacramento. La misa, el sacrificio de la misa, el sacramento, etc. Aparte de la materia de los sacramentos, que
como es el caso del agua para el bautismo, del pan de trigo y del vino de uva para la misa, ¿no? Es la materia esencial. Y también hay los gestos que son esenciales, otros son accidentales, ¿no? Cambia según los ritos, ¿no? Y fueron instituidos por la Iglesia y no directamente por nuestro Señor. Estas que son accidentales pueden ser promulgadas, cambiadas, suprimidas por el sumo pontífice, por el Papa. ¿No? El Papa es el único que tiene en toda la Iglesia ese poder de cambiar las normas de la liturgia. Eso a lo menos desde el Concilio de Trento. Porque de manera general, los obispos también son competentes en la materia litúrgica en su territorio. Pero desde el Concilio de Trento, el sumo pontífice, el Papa, como reservó la materia litúrgica. Esa reservación de la materia litúrgica es como ese hecho de reservar para sí algo que en sí podría ser, que los obispos en sí tienen derecho en su territorio, ¿no? Es un poder que tiene el sumo pontífice, ¿no? El poder de las llaves que recibió, el poder de San Pedro. El Papa puede como reservar así cosas que serían de manera general a un obispo. Para dar un ejemplo simple, quien nombra los párrocos es el obispo, ¿no? Es algo de la competencia del obispo. Pero el Papa, él sí puede, él puede reservar en tales casos, no es el obispo, soy yo quien puede nombrar. Que puede nombrar el párroco. Incluso ¿no? En el derecho antiguo ¿no? Había ciertos nombramientos que eran como dejados a la Santa Sede, cosa que no existe más en el derecho actual, que fue reformado. Pero, ¿por qué sí? Porque el Papa tiene ese poder de reservar así. Entonces fue lo que se hizo con la materia litúrgica, ¿no? Fue reservada al sumo pontífice. Para evitar los abusos, sobre todo en la época del protestantismo, ¿no? Que los obispos creasen ritos, ¿no? Que no fueran de acuerdo que no estuvieran de acuerdo con la fe católica. Bueno. El sumo pontífice, el Papa, ejerce ese poder o por sí mismo, él mismo, ¿no? Con un decreto que él mismo firma, ¿no? Él puede ejercer él mismo, o lo que es de manera más común, a través de un poder que es delegado. Tenemos el ejemplo de la antigua congregación de los ritos, o las congregaciones romanas, ejercen un poder delegado del Papa. El Papa como que delega a esta comisión, a esta congregación, tal materia para legislar. Ellos tienen un poder que viene del poder que recibieron del Papa, una delegación que llamamos. Un ejemplo más cerca de lo que es esa delegación. Aquí es una cuasi parroquia, tenemos un cuasi párroco que tiene como título de cuasi párroco el derecho de recibir los consentimientos del matrimonio. Es un derecho que, es algo que él tiene, ¿no? En virtud de su oficio como cuasi párroco. Yo no soy párroco ni cuasi párroco, yo no tengo ese derecho. Pero yo puedo recibir de él, él puede delegar a mí, que soy un sacerdote, ese derecho de recibir el consentimiento del matrimonio. De manera que puedo, como yo, recibir aquí, si soy delegado por él, ese consentimiento, ¿no? Ese es el poder que es llamado delegado. No es un poder que es propio, es un poder que es delegado. Igualmente el Papa tiene el poder propio, pero que puede delegar a personas o grupos de personas tal materia. Lo que el Papa no puede hacer, porque es contra como la constitución misma de la Iglesia, es de delegar completamente su poder a otra persona. Como decir, yo soy Papa y hay aquí un otro Papa, conmigo, ¿no?
Él no puede de decir, él no puede delegar como crear un otro papa, de estar como, no. Él puede delegar en ciertos dominios el poder papal en tal punto. No puede como de manera completa decir, hay un segundo papa, aparte de yo, ese no. Porque es contra la constitución de la iglesia tal como fue instituida por el Señor. Bueno. Entonces, contra la obligación que imponen esas rúbricas de institución eclesiástica, ellas acostumbran ser divididas por los rubricistas en preceptivas, directivas y facultativas. Como las rúbricas tienen tres maneras de obligarnos a seguirlas, ¿no? Una que es realmente preceptiva, otra que es directiva, que es menos, y otra que es facultativa, ¿no? Se puede seguir o no. Podemos empezar con el tiempo de que dispongamos, podemos empezar solamente a ver las rúbricas que son preceptivas. Entonces, primer punto, hablamos de rúbricas preceptivas. Estas rúbricas, no, como el nombre dice, hay en la liturgia romana rúbricas preceptivas. Eso quiere decir que su ejecución es obligatoria para las personas que siguen en la liturgia romana. Obviamente, los otros ritos tienen otras rúbricas, ¿no? Un sacerdote que celebra la misa en rito maronita, ¿no? Tiene que celebrar la misa obedeciendo al rito maronita, a las rúbricas del rito maronita. La rúbrica del rito romano es para el rito romano. Obviamente cada rito tiene su norma. Entonces, estas rúbricas que son llamadas de preceptivas, se tratan de leyes eclesiásticas que obligan bajo pecado, ¿no? Como la ley, él obliga a los que siguen bajo pecado. Grave o ligero, según la gravedad de la materia de este acto. Entonces, una rúbrica es una ley, rúbrica que son preceptivas, entonces son leyes. Las leyes nos obligan en conciencia, quiere decir bajo pecado, ¿no? A los que nos siguen, seguirlas. Esa obligación, ella puede ser grave o puede ser ligera, ¿no? Según la gravedad de la materia que está siguiendo. Bueno, hoy vamos a terminar por aquí porque tenemos, hay una serie de citaciones del texto del Magisterio, ¿no? Que hablan, comenzando por el Concilio de Trento, que explican eso, ¿no? Esa obligación que tenemos de seguir las leyes que son impuestas por la Iglesia, ¿no? Pero es una lista que es un poco larga, ¿no? Y empezar en esta hora ya no hay más tiempo. Entonces podemos terminar por aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.